Agradezco la invitación, particularmente a doña Margarita Ramos, y a todo el equipo que ha trabajado con ella. Agradezco particularmente porque me incentiva a seguir estudiando el tema de la igualdad, particularmente un tema, a pesar de los años que ya tengo, que no había abordado en toda su magnitud. Algún artículo había escrito por ahí y recordé el año pasado, cuando tomé la decisión de incorporarlo como línea de investigación, que este fue el motivo de mi ingreso a estudiar Derecho años atrás, y he podido encontrar entre el derecho del trabajo y el derecho de igualdad entre hombres y mujeres el equilibrio perfecto de lo que quiero hacer en mi vida. Bien, el tema es muy amplio. Solamente quiero referirme a algunos antecedentes y particularmente a algunos desafíos que plantean las propuestas de la OIT. Desafíos en razón del contexto latinoamericano, aunque me doy cuenta que son desafíos globales. Bueno, es un dato conocido la situación que padece el mundo del trabajo en cuanto a la incorporación de hombres y mujeres. Las mujeres no estamos en una posición igual. Somos discriminadas, no es ningún dato que llame la atención. No puedo dar cuenta de todo el fenómeno, solamente algunos datos de carácter cuantitativos. La población económicamente activa, los hombres bordean el 80%, las mujeres un 50%. Aunque este es un dato relativo, porque la población económicamente activa solo suma al trabajo remunerado y por tanto hay un trabajo que deja fuera. Y me llamó mucho la atención que planteó el director de la OIT en la mañana, que parece que este estudio que ha elaborado la OIT plantea una aproximación de cuánto significaría la incorporación del trabajo doméstico no remunerado en esta cifra. Bueno, respecto de las condiciones laborales, ya es conocido la segregación sectorial y ocupacional. Las mujeres nos ocupamos en determinados sectores mayoritariamente y en determinadas ocupaciones que son menos valoradas supuestamente por el mercado y tenemos menores remuneraciones. Sin embargo, las jornadas laborales por trabajo remunerado son de menor extensión, ya sean voluntarias. Podría decirse que una demanda femenina de jornada parcial, pero hay estudios que muestran que en una alta extensión son involuntarias, es decir, estamos hablando de subempleo. Ojo, siendo que hay un menor número de mujeres trabajando remuneradamente, el subempleo cubre por igual a hombres y mujeres, es decir, afecta porcentualmente más a las mujeres. ¿Para qué les voy a decir de la brecha salarial? Tema que me voy a referir en particular un momento después. Sin embargo, respecto de las jornadas de trabajo, si sumamos el trabajo doméstico, vemos que las mujeres laboran un tiempo bastante mayor que los varones. Esto da como resultado restricciones en el acceso a la protección social. Frente a estos antecedentes y a otros muchos, la agenda para el 2030 de Naciones Unidas en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente las del número 5 y 8, número 5 relativa a alcanzar la igualdad de género y el número 8 a implementar políticas de trabajo decente, la OIT planteó en el año 2016 un marco integrado de medidas transformadoras que sitúe la eliminación de la discriminación y la consecución de la igualdad de género, tanto en el hogar como en el trabajo, en el centro de las intervenciones públicas. A estas propuestas que quiero referirme a continuación, a alguna de ellas. La OIT, en este informe del año 2016, plantea el conjunto de propuestas en tres áreas: respecto de la segregación sectorial y ocupacional, respecto de las brechas salariales de género y en cuanto a las políticas de conciliación entre el trabajo y la vida familiar.
Pues bien, mi análisis, este conjunto de propuestas plantean un conjunto de políticas públicas. Obviamente, para enfrentarlas se requiere de ellas. Varias de estas políticas tienen que ver con instrumentos jurídicos en materia laboral. Particularmente me voy a referir a estas políticas públicas que se vierten en, o se podrían vertir en, instrumentos legislativos. Ellos son la brecha salarial de carácter discriminatorio, después voy a hacer la aclaración, la necesaria conciliación entre trabajo y familia y la protección de trabajo doméstico. Puede llamar la atención la elección de estos tres tópicos. Tal vez los dos primeros haya un acuerdo. He leído alguna bibliografía vuestra en estos últimos días y me doy cuenta que hay coincidencia. El último puede llamar la atención. Lo hago por el contexto latinoamericano y el alto porcentaje de trabajo doméstico remunerado que incide en la economía de mis países o de los países latinoamericanos. Pues bien, respecto de la brecha salarial de carácter discriminatorio, sabemos que brecha salarial general es la diferencia entre los ingresos medios de hombres y mujeres que se mide como porcentaje de los ingresos de los hombres. En la actualidad, a nivel global, esta alcanzaría alrededor de un 23%, aunque esta es de diversa magnitud según cuál sea el sistema, pero en todo se presenta. En Chile, en mi país, es de un 29%, al menos a diciembre del año 2017, que es los últimos datos que nos ha dado el Instituto Nacional de Estadística. He leído que aquí en España es de un 17%, pero puede aumentar un 20% según cuál sea el instrumento con el que se mide. Bueno, varía ahí. Ahora, esta brecha salarial es global, inciden en ella diversas causas. Al respecto, se ha distinguido las de carácter general, o como plantea una investigadora canadiense, Chicha, a quien he estudiado su obra. Hay un informe de la OIT que elaboró esta colega canadiense. Ella llama las de productividad las que directamente inciden en una menor retribución. Nivel educativo, experiencia laboral, antigüedad de la empresa, entre otras. Y en segundo lugar están las discriminatorias, o como la ha denominado la OIT, el componente no explicado de la brecha salarial de género. Es decir, la discriminatoria en cuanto infravalora el trabajo realizado por las mujeres. A este punto me voy a referir a continuación. La brecha salarial causada por la discriminación y particularidades que plantea en el contexto latinoamericano. Ahora, es cierto que la brecha salarial por motivo de discriminación es un porcentaje de la brecha salarial antes señalada. ¿Cuál es este porcentaje? Es difícil medirlo. Algunos estudios plantean que varía de sistema a sistema, pero este margen es bastante amplio, de 1/5 a 4/5, aunque estos estudios se realizan en base de otros que han planteado diversas metodologías, así que no podemos hacer conclusiones muy definitivas. En todo caso, les planteo que en Chile, tengo los datos más a mano de mi país, dije que 29% es la brecha salarial general. En un estudio elaborado con posterioridad, es el 17% la de carácter discriminatorio, es decir, es más de un 50%. No digo que eso se pueda extrapolar a cualquier sistema, pero señalo que es cierto que esta varía entre 1/5 y 4/5, puede llegar a ser de un alto porcentaje. Bueno, ahí vemos las características del sistema, cómo se podría explicar que las otras, las de productividad, no tienen tanta incidencia. Ahora, ¿qué se ha planteado respecto de esta brecha salarial?
si consideramos que aquí se requieren diversos instrumentos ante los de productividad, habrá que ver incorporación de la mujer a los estudios, cuestión que ya se ha logrado en varios de nuestros países. Inclusive los niveles de escolaridad de las mujeres es superior que la de los varones. Y esto se reitera, creo que tanto en países europeos como en varios latinoamericanos. El problema es la de carácter discriminatorio. En todo caso, lo relevante es que la identificación de las específicas causas de la brecha salarial permite definir el o los instrumentos más adecuados para su superación. Al respecto, en las medidas planteadas por la OIT en su informe del año 2016, se plantea que es necesario promover la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor mediante la transparencia sobre salarios, la formación profesional y la aplicación de métodos de evaluación no discriminatoria de empleo. Una definición bastante amplia que habrá que incorporar o darle cuerpo en los respectivos sistemas jurídicos. Y aquí es donde está el dilema. El mismo estudio de esta investigadora canadiense plantea que, siguiendo las directrices además internacionales, que estos instrumentos tienen que tener eficacia para lograr el objetivo señalado. Es cierto que en nuestros países la mayoría ha ratificado los instrumentos internacionales que plantean la materia e inclusive ha establecido garantías de carácter, o reconocimiento, no garantías, de carácter constitucional o en leyes superiores. Sin embargo, sabemos que el mero reconocimiento es insuficiente. De eso lo sabemos bastante en Latinoamérica, en que tenemos muchos derechos establecidos en nuestros textos constitucionales, pero muy escasa o nula eficacia de ellos. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos que plantean una mayor eficacia para el objetivo pretendido de alcanzar la igualdad salarial y anular la causa discriminatoria? En el estudio de Chicha del año 2006 se plantean tres vías o tres categorías de instrumentos. En primer lugar, el establecimiento de los conceptos requeridos en la configuración de la discriminación, particularmente el de trabajo, el reconocimiento de igual retribución por trabajo de igual valor, juntos con los reclamos y acciones frente a las infracciones del principio de igualdad, es decir, las vías administrativas y judiciales encargadas de conocer estos reclamos y acciones. Lo señalo y me detengo porque después quiero hacer referencia a algunos sistemas latinoamericanos con el uso de estos instrumentos. En segundo lugar, está el establecimiento de específicos mecanismos que se definen en el sistema de relaciones laborales para el logro del objetivo indicado. Estas medidas son diversas y se presentan en razón de las particularidades de cada sistema. Así, por ejemplo, varios de los países europeos entregan a la negociación colectiva el establecimiento de tales medidas. Finalmente, y en tercer lugar, está el establecimiento de entidades que colaboran con la implementación de las políticas definidas y a la vez permiten el seguimiento de las mismas, tal como sucede en Canadá y Suecia. Disculpen. Tengo que efectuar una advertencia. Es cierto que el estudio de Chicha es del año 2006 y ella hizo el estudio en base de sistemas que habían incorporado políticas activas para conseguir la igualdad de remuneraciones. Después del año 2006 hay varios sistemas que se han incorporado. Por tanto, yo creo que habría que sumar otros sistemas junto con Canadá y Suecia. Pero ¿cuáles son los problemas en Latinoamérica? He detectado varios, entre ellos dos que debemos considerar. El problema de la negociación colectiva en América Latina. Es cierto
la negociación colectiva constituye uno de los instrumentos más relevantes, no, es el más relevante en la regulación de las relaciones laborales. Existe ese convencimiento. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la negociación colectiva tiene una escasa cobertura en los países latinoamericanos. Hay que hacer una excepción. Ciertamente, está el profesor Barreto acá presente, Uruguay tiene una cobertura superior a un 80%, pero las excepciones son Uruguay, Argentina y Brasil. En todos los demás sistemas, la cobertura no alcanza el 15%, incluido Chile. En una perspectiva objetiva, la negociación colectiva incipientemente regula el tema de género y lo hace solo respecto a materias de conciliación. Y conciliación, como vamos a ver en un momento más, bastante limitada por el concepto que existe o que se aplica en nuestros países. La negociación colectiva, por más que queramos, por ahora no puede ser un instrumento disponible para alcanzar la igualdad de remuneraciones y disminuir la brecha salarial. En segundo término, o un segundo cuestionamiento a las propuestas, es la alta resistencia en su establecimiento en el ámbito de las regulaciones de las relaciones de trabajo, o al menos en un nivel que de verdad incida y sea eficaz para el objetivo propuesto. Y esto me doy cuenta, al menos a nivel de las discusiones parlamentarias, es que de verdad incide en las facultades empresariales. Es cierto que esto es relativo, pues dependerá del sistema en relaciones laborales, pero consideremos que en nuestros países ha tenido una alta profundización el modelo neoliberal, el que en definitiva entrega a los empresarios la definición de la regulación de las relaciones de trabajo, habiendo una incidencia menor en algunos temas salariales. De hecho, me di cuenta que en el caso chileno, después se los voy a comentar, se estableció una ley sobre igualdad salarial en el año 2009. El gran tope fue: no se puede traspasar el límite e incidir en facultades empresariales como era la transparencia salarial, incidir en la definición de los puestos de trabajo y otras materias. No quiero ser referencial, pero este caso chileno, obviamente que la ley no tuvo ninguna eficacia y el mismo sistema constató ello a los 4 años. De hecho, en un informe de la Cámara de Diputados se dice que no ha tenido eficacia la ley y lo que hoy día se está haciendo es discutiendo un nuevo proyecto. No sé hasta qué punto se pueda llegar en esta materia. Ahora, digo que no quiero ser referencial porque en Colombia en el año 2011 se dictó una ley y avanza bastante más. De hecho, las empresas, no recuerdo qué tamaño de empresa, tienen la obligación de la definición de los puestos de trabajo a fin de garantizar la no discriminación entre hombres y mujeres en sus remuneraciones. Pero bueno, está esa ley. Y yo creo que la ley que ha planteado más avance en el contexto latinoamericano en esta materia es la ley colombiana de tal año. La segunda materia en que inciden las propuestas de la OIT del año 2016 es el desafío para el logro de la conciliación. La OIT señala que debe aplicarse un enfoque integral para conciliar el trabajo y las responsabilidades familiares, y se refiere así a asegurar la protección a la maternidad, la necesaria protección social para reconocer, reducir y distribuir el trabajo no remunerado, establecer políticas sobre licencia para transformar las relaciones de género y convertir la atención y educación de la primera infancia en un derecho universal. Bien. El problema es que, tal como lo han señalado algunos estudios, he leído a profesoras españolas,
creo que el desafío para el logro de la conciliación necesariamente pasa por la corresponsabilidad. Y la experiencia nuestra valida totalmente esa tesis. Hasta ahora las políticas de conciliación han ignorado el concepto de corresponsabilidad. Y de esta manera, las empresas adjudican los costos laborales de la conciliación a las mujeres. Exactamente, sí, todas las políticas de conciliación significan, o gran parte de las medidas de conciliación significan que ellos son en razón de las trabajadoras mujeres, obviamente que este costo que pueda significar será adjudicado a las mismas, lo que en definitiva plantea una limitación en la contratación de las mujeres. Aunque algunos estudios, aunque ya de bastante años atrás no encontré informes ya actualizados, se señala que el costo de la conciliación, ya sea las licencias de maternidad son de cargo del Estado, pero están los gastos directos e indirectos por contratación de otros trabajadores, no superan el 2% en varios de nuestros países. ¿Cómo? 5 minutos le quedan. Perdón, no, ya voy terminando. Bueno, es un tema pendiente. Creo que la necesaria incorporación de políticas de conciliación deben incorporar el tema de la corresponsabilidad. El cuidado de los niños, el cuidado de los mayores, no es un tema de mujeres, es un tema de varones y mujeres. Pero hasta ahora ese concepto de corresponsabilidad no se ha incorporado en las políticas públicas y menos legislativas. Lo digo en el contexto latinoamericano. Finalmente, y en tercer lugar, me refiero a la protección del trabajo doméstico remunerado. La OIT establece como objetivo la promoción del trabajo decente, particularmente a través de la creación y protección de empleos de calidad en la economía de cuidado, la que no necesariamente incorpora el trabajo doméstico remunerado, pero bueno, eso es discutible. Ahora, ¿cuál es la situación del trabajo doméstico remunerado? Es la alta participación en el trabajo de las mujeres. Algunos estudios plantean que es alrededor de un 15% del total de trabajadores mujeres. Sin embargo, los mismos estudios señalan que debe ser más, dado que hay una población que no está registrada. Sobre todo las que el trabajo informal o el sector informal en esta área. Ahora, dato conocido es que el sector de trabajo doméstico remunerado está constituido principalmente por mujeres, alrededor de un 95%. Característica, es el sector de más bajos salarios. En muchos países inclusive está excluido del ingreso mínimo. Además, es el sector de más baja calificación. Esto está tendiendo a cambiar, analizaba algunos datos que plantean que las trabajadoras domésticas tienen, sobre todo las jóvenes, tienen ya niveles de escolaridad medianos, al revés de las trabajadoras domésticas de mayor edad en que son muy pocos los años de escolaridad. ¿Cuál es la particularidad que plantea, además de esta alta incidencia? Y aquí tiene que ver directamente con instrumentos jurídicos laborales. El establecimiento de regímenes jurídicos especiales que mantienen una alta precariedad. O como le señalo a mi alumno en el curso de Derecho del Trabajo, parece que la discriminación está institucionalizada respecto de las trabajadoras de casa particular, más allá de las particularidades que tiene este régimen jurídico en Chile. Ahora, ¿cuál es el común denominador? Con algunas excepciones. Exclusión de las normas sobre jornadas y descansos. O ahora se establece algún tipo de jornada o un límite a la jornada de trabajo, pero en términos bastante flexibles.
normas especiales sobre terminación del contrato de trabajo, incluidas las indemnizaciones. Ahora, la particularidad, no sé si esta sea una regla general, pero me he dado cuenta que al menos en 2 países, incluido el mío, es que se ha tratado de excluir o disimular estas normas a través de normas de carácter dispositivo. Es decir, se establece una jornada máxima o un descanso mínimo entre las jornadas diarias. Sin embargo, a la par se establece que esto puede ser modificado por la autonomía individual. ¿Qué posibilidad de negociación puede tener una trabajadora de casa particular negociar la jornada? En mi país se plantea respecto de los festivos, de los descansos festivos. El año 2008, como un gran logro, se planteó que se definía que los días festivos serían de descanso. Sin embargo, esto podrá ser modificado por la autonomía individual. Bueno, no se establecen esos términos, pero esa es la norma. Estos regímenes jurídicos especiales se mantienen en el grueso de nuestros países. Ya, sí. Me falta solamente la reflexión final. En definitiva, en el marco integrado de medidas transformadoras dado por la OIT, en mi opinión, deberá atender a las particularidades que presentan algunas regiones. En este caso me refiero a América Latina, a fin de lograr el objetivo de la eliminación de la discriminación y la consecución de la igualdad de género tanto en el hogar como en el trabajo. Bueno, eso.